la palabra de Dios al día y al mundo y vive la experiencia de Dios en tu vida. Presenta hoy sábado 11 de abril de 2026 el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. En aquel tiempo, habiendo resucitado Jesús al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día sábado concluimos la octava de Pascua y el Evangelio que acabamos de escuchar nos habla de las apariciones de Jesús resucitado. Primero a María Magdalena, de quien había arrojado 7 demonios. Luego a los 2 discípulos de Emaús. Y finalmente a los 11 apóstoles. También los reprende por su falta de fe y a pesar de eso les da el mandato misionero universal: ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda la creación. Por lo tanto, hermanos, este pasaje resalta la misión, la resurrección y la fe. Fíjense en este aspecto muy interesante. Jesús se aparece primero a María Magdalena y la transforma en un apóstol de su resurrección. María Magdalena es la primera persona en el mundo que lleva el mensaje de la resurrección de Jesús. Sin embargo, los discípulos no le creyeron, así como tampoco les creyeron a los discípulos de Emaús. Por esta razón, Jesús, al aparecerse a los 11 discípulos, los reprende por no haber creído en las personas que lo habían visto resucitado. Todos los evangelistas hacen notar la incredulidad de los 11. San Marcos lo subraya de manera especial y resalta la resistencia de los discípulos en creer en el testimonio de quienes han experimentado la resurrección de Jesús. ¿Por qué será? Probablemente para enseñar 3 cosas. Primero, que la fe en Jesús pasa por la fe en las personas que dan testimonio de Él. Segundo, que nadie debe desanimarse cuando la duda y la incredulidad nacen en el corazón. Tercero, para rebatir las críticas de los que decían que el cristiano es ingenuo y acepta sin crítica cualquier noticia, ya que los discípulos tuvieron mucha dificultad en aceptar la verdad de la resurrección. Qué maravilloso y misericordioso es el Señor. Él no busca seres perfectos, nos quiere
con todos nuestros defectos. Fíjense cómo estos discípulos ni siquiera creyeron a ninguno de los que le dieron la noticia. De paso estaban tristes, estaban asustados. Y a pesar de todo, el Señor sigue confiando y esperando en nuestra conversión. No crean ustedes que la conversión es en un solo instante y ya. No, no es así. La conversión es diariamente. Es un camino, un proceso en progreso. Y en ese camino debemos ir cumpliendo el mandato misionero que Jesús nos hace a nosotros. Tú y yo somos esos discípulos de hoy. Y nos dice, vayan por el mundo entero y prediquen el evangelio a toda criatura. No pienses que esa es una tarea que solo le corresponde a los sacerdotes, las monjas o religiosos. No, es a nosotros a quienes Jesús nos está enviando. Pero hermanos, cuando lo hagamos, se tiene que notar tu fe, que se note tu convicción. El Papa Francisco comentó este pasaje diciendo, es la misionalidad de la fe. La fe o es misionera o no es fe. La fe no es una cosa solo para mí, para que yo crezca con la fe. Esto sería una herejía gnóstica. La fe debe ser ofrecida, especialmente con el testimonio. Anda, que la gente vea cómo viven. La fe necesariamente hace salir, te lleva a darla, porque esencialmente la fe hay que transmitirla. No se queda quieta. La fe es social, es para todos. Como dice el Evangelio, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Y esto no significa hacer proselitismo, dice el Papa Francisco. Como si yo fuera un equipo de fútbol que hace proselitismo o fuese una sociedad de beneficencia, que tenemos que convencer a la gente a meterse en el equipo. No, la fe es hacer ver la revelación para que el Espíritu Santo pueda actuar en la gente mediante el testimonio, como testigo, con el servicio. El servicio es un modo de vivir. Si digo que soy cristiano y vivo como un pagano, no vale. Esto no convence a nadie. Si digo que soy cristiano y vivo como tal, eso sí atrae. Es el testimonio de nuestra vida que va a llamar gente. Roguémosle a María, nuestra Madre, la Madre de la Iglesia, que nos enseñe a ser verdaderos testigos fieles del Señor. Amén. Les habló Nelva Mogollón de la Palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, y de la obra Gozo de la Santa Cruz de San Carlos, Estado Cojedes, Venezuela.